Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy los llevaré a un lugar donde el silencio es el idioma y las plantas guardan los secretos más profundos. Preparen sus corazones. Porque esta historia apenas comienza. Mi mundo se volvió silencioso hace mucho tiempo. No por elección, sino por una noche que lo cambió todo. Recuerdo un fuego, los gritos. Y luego, nada. Después de aquello, las plantas se convirtieron en mi única compañía, mi refugio, mi forma de entender la vida que seguía adelante. Ahora trabajo aquí, en la imponente mansión Valenzuela. Parece un lugar de ensueño, pero detrás de sus muros, la tristeza se ha enraizado profundamente. Los jardines, que alguna vez fueron el orgullo vibrante de la señora Valenzuela, ahora yacen marchitos. Desde su muerte hace un año, es como si el alma de este lugar se hubiera desvanecido, y con ella, el corazón del señor Valenzuela. Él vive encerrado en su despacho, un alma en pena, distante, ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. Luego está Isabella, la hija. Ella parece hecha de hielo, una frialdad que no he visto en ninguna flor, ni siquiera en las que crecen en los inviernos más crudos. Cuando me ve es como si no existiera una sombra más en este jardín olvidado. O peor aún, me mira como si fuera una molestia, algo insignificante que estorba en su camino. A pesar de todo, sigo cuidando de cada brote, de cada pétalo, con la esperanza de que algo de belleza pueda resurgir. Hoy, mientras podaba un delicado rosal, concentrada en cada espina y cada hoja marchita, Isabella se acercó. Su voz, siempre tan cortante, rompió el silencio. ¿Todavía estás aquí, jugando con las plantas muertas? Mi padre debería despedirte. Eres tan inútil como este jardín. Ni siquiera puedes hablar para defenderte. Y entonces rió. Una risa cruel que me heló hasta los huesos. Luego, con un movimiento deliberado, pateó un pequeño brote que yo acababa de plantar con tanto esmero. Sus palabras dolían, claro que sí, pero más dolía verla destruir algo vivo, algo que yo había cultivado con tanto cariño, con tanta esperanza. En ese momento, no sabía que ese pequeño brote pisoteado era solo el comienzo. Era la primera chispa en un jardín que parecía completamente olvidado, un jardín que, sin que ella lo supiera, estaba a punto de florecer de maneras inesperadas. Gracias por acompañarme en este primer paso. Si les ha gustado esta historia y quieren ver cómo el jardín de la mansión Valenzuela cobra vida, o si Sofía encontrará su voz, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Isabella disfruta atormentándome. Esconde mis herramientas, pisotea las flores que con tanto esmero intento revivir, me deja notas crueles en los troncos de los árboles. Muda. Escribe con su letra puntiaguda. Inútil, susurra el papel cuando lo encuentro. Cada palabra es una pequeña espina clavada en mi piel. El señor Valenzuela no interviene. La mayoría de los días. Creo que ni siquiera sabe mi nombre. Pasa a mi lado como si yo fuera una sombra más entre las malas hierbas, su rostro un mapa de cansancio y distancia. Pero yo sigo trabajando. Por ella. Por la promesa que le hice a mi madrina, la señora Valenzuela, en su lecho de enferma. Recuerdo sus manos, cálidas y manchadas de tierra, sobre las mías. Eran manos que sabían escuchar a las plantas, que entendían el lenguaje secreto de las raíces y los pétalos. Me enseñó a leer los secretos de cada capullo, a entender las necesidades de cada tallo. Cuida de ellos, Sofía, me dijo con un hilo de voz, sus ojos fijos en los míos, cargados de una urgencia que entonces no comprendí del todo. Cuida de mi jardín y de mi familia. Si yo falto, prométemelo. Hay más que flores escondido aquí. Le hice esa promesa. Y las promesas, para mí, son como las raíces profundas, anclan tu alma a la tierra y no te dejan marchar. Por eso sigo aquí, de rodillas sobre la tierra húmeda, ignorando las burlas de Isabella. Sus acciones son como tormentas de verano, violentas pero pasajeras. Hoy encontré mi pala favorita en el fondo del estanque, un brillo metálico, burlándose de mí bajo el agua. Ayer, los tulipanes que acababan de abrir sus pétalos estaban decapitados, esparcidos por el sendero, y siempre, las notas, clavadas con un alfiler en la corteza del viejo roble. Como si quisiera herir al árbol y a mí al mismo tiempo. Lárgate, decía la de esta mañana. Me pregunto si el señor Valenzuela ve estas cosas, si le importan. Su silencio es un muro de piedra, impenetrable. A veces, su mirada se pierde en el horizonte, más allá del jardín descuidado, como si buscara un escape de este lugar lleno de recuerdos, un lugar que para él parece ser solo una fuente de dolor. Pero yo veo otra cosa. Veo el fantasma de lo que fue y la promesa de lo que puede volver a ser. Lo veo en el flashback que a menudo me asalta mientras trabajo, la señora Valenzuela, con su sonrisa amplia y sus ojos brillantes, mostrándome como una pequeña y oscura semilla puede contener la promesa de una flor magnífica. Me veo a mí misma, una niña con las rodillas sucias y una fascinación infinita, absorbiendo cada palabra. Paciencia, mi niña, decía,
La belleza necesita tiempo y amor para despertar. Y luego, ese día, me entregó su tesoro más preciado, un viejo cuaderno de jardinería. Con la cubierta de cuero gastado y las páginas llenas de su caligrafía elegante, no eran solo instrucciones. Eran planos, anotaciones extrañas, símbolos que parecían más que simples recordatorios botánicos. Guárdalo bien, susurró. Algún día entenderás. Ese cuaderno es mi guía, mi mapa. Mientras arranco las malas hierbas que intentan ahogar la vida. Siento que estoy desenterrando secretos. Y poco a poco, el jardín responde. Es un proceso lento. Casi imperceptible al principio. Un tímido brote verde que se asoma entre la tierra seca. El color intenso de una rosa que se niega a morir. El perfume de la lavanda que empieza a flotar de nuevo en el aire al atardecer. He seguido los extraños patrones del cuaderno, reorganizando parterres. Plantando en lugares que parecían ilógicos. Y la magia sucede. Pequeños oasis de color y vida comienzan a emerger del abandono como pinceladas vibrantes sobre un lienzo gris. Es un trabajo agotador, solitario, pero cada nueva flor es una victoria, un paso más cerca de cumplir mi promesa. Es mi forma de hablar. Mi única voz. El jardín está cambiando. Las zonas, que antes eran un enredo de ramas secas y hojas muertas, ahora son un tapiz de colores. Las dalias han vuelto a florecer con una intensidad que no recordaba, y las bugambillas trepan por los muros, desafiando la tristeza que impregna la casa. Es un trabajo de amor y memoria. Cada planta es un recuerdo de ella, de sus lecciones. Siento su presencia en la brisa que mece las hojas. En el calor del sol sobre mi espalda, a veces casi puedo oír su voz animándome a seguir. Isabella, por supuesto, parece odiarlo. Cada nueva flor es para ella una ofensa personal. Un recordatorio de un pasado que prefiere enterrar. Me observa desde la ventana de su habitación con el ceño fruncido, como si mi trabajo fuera una traición. Una tarde, mientras podaba un rosal que finalmente había dado sus primeras flores escarlata, vi al señor Valenzuela detenerse. Por primera vez, no pasó de largo. Se quedó quieto en medio del sendero, mirando con una expresión de asombro una sección que yo había restaurado por completo. Era una combinación de lirios blancos y no me olvides azules, un diseño sacado directamente de una de las páginas más crípticas del cuaderno. Por un instante, una emoción que no pude descifrar cruzó su rostro. ¿Era sorpresa? ¿Tristeza? ¿Quizás un destello del hombre que fue antes de que la pena lo consumiera? Mi corazón latió con una esperanza frágil. Quizás, solo quizás, el jardín podría sanarlo a él también. Pero el momento se rompió. Isabella llegó corriendo desde la casa, agitando un papel en la mano. Su rostro una máscara de furia y triunfo. Papá, tenemos que hablar. Esa jardinera está arruinando todo. Además, encontré esto. Estaba husmeando en el viejo escritorio de mamá. Isabella le mostró el papel. Desde mi posición pude distinguir el logo de una inmobiliaria. Un aviso para tasar la propiedad. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión inminente. El señor Valenzuela tomó el papel, su rostro volviendo a ser una máscara impenetrable. Isabella. Ya está decidido. Venderemos la casa. Este lugar solo trae dolor. Vender. No. La palabra resonó en mi cabeza como un golpe sordo. No podía permitirlo. La promesa, el cuaderno, el secreto del jardín. Todo se vendría abajo. Sentí un fuego nacer en mi interior. Una determinación que ahogó el miedo y el silencio. No, no lo permitiría. La palabra vender era como una campana fúnebre que no dejaba de sonar en mi cabeza. Vender mi hogar, mi refugio. El único legado de la mujer que me crió. No podía permitirlo. Tenía que haber una solución, una salida a esta pesadilla. Recordé el viejo cuaderno de jardinería de mi madrina. Un tesoro que había guardado con celo desde su partida. Pasé la noche entera en mi pequeño cuarto, bajo la luz temblorosa de una lámpara, descifrando sus páginas amarillentas. Era más que un simple manual. Entre los planos detallados de cada parterre y los consejos para cada planta, había algo más. Símbolos extraños dibujados con tinta descolorida, anotaciones cifradas que nunca antes había logrado entender. Eran mensajes secretos escondidos a simple vista, bajo la rosa centenaria. Leí en un margen. La clave está en el agua que no fluye. Frases que parecían acertijos, susurros del pasado. ¿Qué secreto podían guardar un viejo rosal y una fuente seca? ¿Sería esta la respuesta que buscaba para salvar el jardín? Sentí una chispa de esperanza, la primera en mucho tiempo. Mientras tanto, la hostilidad de Isabella no hacía más que crecer, volviéndose más afilada cada día. Ya no se conformaba con insultos velados o miradas de desprecio. Necesitaba una razón contundente para expulsarme, una excusa que su padre no pudiera ignorar. Y la encontró, o mejor dicho, la inventó. Fue ella, papá, estoy segura. Vi a Sofía cerca de mi tocador esta mañana. Ha robado mi collar de perlas.
Su voz, estridente y llena de una falsa indignación, resonó en el gran salón. Me quedé paralizada, con las manos sucias de tierra, sin palabras para defenderme ante una mentira tan vil. El señor Valenzuela, que hasta ese momento me había tratado con una fría indiferencia, me miró de una forma nueva. Por primera vez vi la duda en sus ojos. Una duda que se clavó en mi pecho como un puñal. ¿Realmente creía que yo, que había dedicado mi vida a cuidar este lugar, sería capaz de algo así? Su desconfianza dolía más que cualquier acusación de Isabella. No dije nada. Sabía que las palabras eran inútiles contra el veneno de su hija. Mi única defensa era mi trabajo. Mi lealtad silenciosa a la tierra. Así que volví al jardín, mi santuario. Me enfoqué en las pistas del cuaderno. Busqué la rosa centenaria, un arbusto nudoso y magnífico que había visto florecer desde niña. Cerca de allí dormía la fuente de piedra, con su pila agrietada y cubierta de musgo. El agua que no fluye. Mientras arrancaba las malas hierbas y podaba las ramas secas, sentía su mirada sobre mí. Desde la ventana de su estudio, el señor Valenzuela me observaba. Podía percibir su conflicto interno, una mezcla de irritación por mi presencia y una incipiente curiosidad. Veía cómo, día tras día, a pesar de todo, el jardín recobraba su antiguo esplendor bajo mis manos. Las flores parecían más brillantes, el césped más verde. El alma del lugar estaba despertando y él lo notaba. Quizás recordaba cómo era antes, cuando mi madrina aún vivía y el jardín era el corazón palpitante de la hacienda. Tal vez, solo tal vez. Mi trabajo le estaba recordando algo que había olvidado hace mucho tiempo. La belleza, la vida, la promesa contenida en una simple semilla. Cada pétalo que se abría era un argumento a mi favor. Un testimonio mudo de mi inocencia y mi dedicación. Mi búsqueda se centró en la fuente seca. Limpié las hojas acumuladas durante años. Quité el musgo que cubría las piedras talladas. El sol de la tarde calentaba mi espalda mientras mis dedos recorrían cada grieta, cada juntura, buscando algo fuera del lugar. Fue entonces cuando la sentí. Una de las piedras de la base se movió ligeramente bajo mi presión. Con el corazón acelerado hice palanca con la pequeña pala de jardinería. La piedra cedió, revelando no tierra, sino un hueco oscuro. Dentro. Mis dedos encontraron algo frío y metálico, un pequeño mecanismo oxidado. Una especie de interruptor o manivela. La adrenalina recorrió mis venas. Dudé solo un instante antes de girarlo con toda la fuerza que pude reunir. El metal rechinó en protesta, pero finalmente se movió, y entonces lo escuché. Un clic sordo y profundo que no vino de la fuente, sino de debajo de la tierra. En dirección al rosal centenario. Un sonido. Algo se había movido. Un mecanismo secreto, oculto durante décadas. Acababa de activarse. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Estaba más cerca del secreto que podría salvarlo todo, pero no tuve tiempo de investigar. Escuché los pasos furiosos de Isabella acercándose por el sendero de grava, su sombra alargándose hacia mí como una amenaza. Había encontrado mi pista. Pero también me habían encontrado a mí. Isabella estaba furiosa. Su mirada, afilada como un cristal roto, me atravesó desde el otro lado del jardín. Había visto que encontré algo en la fuente. Algo que había estado oculto por años. El cuaderno de mi madrina. Un eco de su alma, de su amor por este lugar, ahora en mis manos. Pero para Isabella, solo era otro objeto que podía reclamar. Otra forma de ejercer su poder sobre mí. Se acercó a grandes zancadas, su juventud convertida en un arma de desprecio. ¿Qué escondes, ladrona?, gritó. La palabra resonó en el aire quieto de la tarde. Sucia y pesada. No esperó respuesta. Sus manos se lanzaron hacia el cuaderno, tratando de arrebatármelo. Forcejeamos. Mis dedos se aferraron a la cubierta de cuero desgastado. No solo por protegerlo, sino por proteger el último vestigio de mi madrina. La última promesa que le hice. El cuaderno era más que papel y tinta, era un testamento, un legado de amor por cada pétalo y cada raíz de este jardín. Era mi conexión con ella. Y no iba a dejar que se convirtiera en cenizas en las manos de Isabella. Luché con una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida de la desesperación y el afecto. Era una batalla silenciosa, un tira y afloja no solo por un objeto, sino por el respeto, por la memoria. Por un lugar en un mundo que parecía decidido a expulsarme. El ruido de nuestra lucha, los jadeos y el forcejeo rompieron la paz de la mansión. De repente, una sombra se cernió sobre nosotras. El señor Valenzuela apareció en el umbral del patio, atraído por los gritos de su hija. Su rostro, siempre una máscara de cansancio y distancia, ahora estaba tenso por la alarma. Isabella, una actriz consumada en el teatro de su propia creación, soltó el cuaderno de inmediato. Su rostro se descompuso en una mueca de dolor fingido, y las lágrimas, tan falsas como sus acusaciones, comenzaron a brotar de sus ojos, señalándome con un dedo tembloroso. Su voz se quebró en un sollozo calculado. Dijo que yo la había atacado.
que estaba tratando de desenterrar algo, de robar algún tesoro familiar escondido en el jardín. Cada palabra era una daga envenenada, diseñada para herirme de la manera más profunda. El señor Valenzuela no dudó ni un segundo. La palabra de su hija era ley y la mía. El susurro de una extraña. Por primera vez, desde que llegué a esta casa, me miró, pero no había curiosidad ni comprensión en sus ojos, solo había una ira fría y afilada. Una ira que confirmaba mi lugar en su mundo, era una intrusa. Una fuente de problemas. Su mirada me juzgó y me condenó en un instante. No importaba la verdad, no importaban mis intenciones. En la corte de la familia Valenzuela, el veredicto ya estaba dictado. Y yo era la única culpable. Isabella me había acorralado perfectamente, usando las emociones de su padre como el arma definitiva. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como la frágil estabilidad que había intentado construir se desmoronaba en un instante. Él se acercó. Su presencia imponente, llenando el espacio entre nosotras. Me agarró bruscamente por el brazo. Su agarre era fuerte, sin delicadeza, el de alguien que ha llegado al límite de su paciencia. Estoy harto de problemas. Su voz retumbó, grave y definitiva, como el golpe de un martillo. Quizás Isabella tiene razón. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando ¿qué? ¿Una confesión? Arrepentimiento. No encontró nada, solo mi silencio atónito. Empaca tus cosas, ordenó, y cada palabra caía como una sentencia de muerte sobre mis esperanzas. Te vas mañana mismo. Mañana. Tan poco tiempo. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Y esta casa, continuó, su voz subiendo de tono, cargada de una frustración que parecía ir mucho más allá de mí, de este momento. Esta casa se vende la semana que viene. La venta de la casa. Era el golpe final. No solo me echaban a mí, sino que iban a borrar todo rastro de mi madrina, a vender su legado al mejor postor. El jardín, sus rosales, todo desaparecería. La promesa que le hice, la de cuidar su amado jardín, se haría polvo. El dolor era tan agudo, tan físico, que me costaba respirar. Mi mundo se derrumbó en esas pocas frases. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro, luego como un torrente furioso, un reflejo perfecto de la tormenta que se desataba dentro de mí. Solté el cuaderno. Ya no importaba. Corrí sin rumbo, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. Mis pies me llevaron instintivamente al único lugar que se sentía como un santuario, el Rosal Centenario. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda, justo en el lugar donde había escuchado ese clic metálico. Ese sonido de esperanza. Mañana se acababa el tiempo. La promesa a mi madrina, rota. Mi última esperanza, el pequeño secreto que el jardín parecía haberme confiado. Estaba bajo esta tierra. Y tenía que encontrarla. Ahora, ignorando el barro que se pegaba a mis manos y el frío que me calaba los huesos, empecé a cavar, desesperadamente, con mis propias manos. Las uñas se me rompieron, la tierra se metió bajo ellas. Pero no sentía nada más que la urgencia febril de encontrar lo que fuera que estuviera ahí abajo. Lloré en silencio, un llanto mudo y desgarrador, mientras mis dedos se hundían en la tierra mojada, buscando una respuesta, una última oportunidad, un milagro. El viento aullaba, trayendo consigo una lluvia helada que calaba hasta los huesos. Pero no era el frío lo que me hacía temblar. Era la desesperación. Una fuerza brutal que guiaba mis manos. Cavaba como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. La tierra húmeda y oscura se metía bajo mis uñas, arañando mi piel. Pronto, el dolor se convirtió en un calor sordo y mis manos sangraban, tiñendo el barro de un rojo profundo. Mi propia sangre se mezclaba con la tierra que mi madrina Elena había amado tanto. El único lugar que yo había conocido como hogar. Desde la elegante terraza de la mansión, dos figuras me observaban como si fuera un espectáculo lamentable. Isabella y su padre, el señor Valenzuela. Sus siluetas eran distantes, recortadas contra la luz cálida del interior. No sentía su desprecio, solo su impaciencia. Esperaban que me rindiera. Que el cansancio y el dolor me doblegaran. Esperaban que, la niña muda y sucia, finalmente se quebrara. Pero se equivocaban. La memoria de mi madrina era un fuego dentro de mí. Una promesa que no podía romper. Ella me había hablado de este lugar, de este secreto enterrado junto a sus amadas rosas, un legado que solo yo conocía. Seguí cavando, ignorando el ardor en mis palmas y el peso del lodo en mi ropa. Cada palada era un acto de desafío. Cada lágrima que se mezclaba con la lluvia era un tributo a la única persona que me había mostrado bondad. Ellos creían que buscaba algún tesoro material, algo que pudieran arrebatarme. No entendían que lo que buscaba era mucho más valioso, buscaba mi voz, mi historia. La verdad que me habían negado durante tantos años. La tormenta reciaba como si el cielo mismo estuviera furioso por la injusticia, y mientras sus ojos fríos me juzgaban desde la distancia, yo seguía hundiéndome en la tierra, buscando la llave que lo cambiaría todo.
Entonces, justo cuando mis fuerzas comenzaban a flaquear, mis dedos golpearon algo duro. No era una roca. El sonido fue metálico, sordo, inconfundible. Un chispazo de adrenalina recorrió mi cuerpo, renovando mi energía. Empecé a escarbar alrededor del objeto con una nueva urgencia, apartando la tierra con frenesí. Poco a poco, una forma rectangular y oscura emergió del barro. Era una caja. Una vieja caja metálica. Oxidada por el tiempo y la humedad, estaba pesada, mucho más de lo que parecía, y sellada herméticamente. Luché por sacarla del agujero, mis músculos gritaban de esfuerzo. Era el ancla de mi pasado y la vela de mi futuro, todo en uno. Al ver que había encontrado algo, Isabella no pudo contenerse. Su silueta desapareció de la terraza. La oí gritar, aunque el viento ahogaba sus palabras. Un momento después, bajó corriendo por los escalones del jardín, su vestido caro salpicado de lodo, su rostro una máscara de triunfo y codicia. Se detuvo frente a mí, jadeando, con los ojos fijos en la caja que yo abrazaba contra mi pecho. Su sonrisa era cruel, depredadora, para ella. Esto era la prueba definitiva de su acusación. Era la confirmación de que yo no era más que una ladrona, una intrusa en su mundo perfecto. No tenía idea de lo que realmente sostenía en mis manos. Isabella se abalanzó sobre mí, su voz chillona, cortando el sonido de la lluvia. Lo sabía. Sabía que estabas robando. Papá. Llama a la policía ahora mismo. Sus manos intentaron arrancar la caja de mi agarre. Abre esa caja, muda. Dámela. Es nuestra. Forcejeamos en el barro, ella tirando con la fuerza de su ira. Y yo resistiendo con la fuerza de mi amor y mi desesperación. Era una lucha desigual, ella, nutrida y fuerte. Yo, agotada y pequeña. Pero yo luchaba por algo más que un objeto. Luchaba por el último vestigio de mi madrina. Por la única conexión que me quedaba con la verdad de mi vida. En el violento forcejeo, la caja se me resbaló de las manos. Cayó al suelo con un golpe sordo y metálico. El impacto fue brutal. El viejo cierre cedió y la tapa se abrió parcialmente, revelando su contenido. No había joyas ni dinero. Dentro, apretado y protegido de la humedad, había un grueso fajo de papeles y, encima de todo, una carta sellada, con una caligrafía que reconocí al instante. Era la letra de Elena. Isabella se lanzó hacia ella como un ave de rapiña, sus dedos a punto de profanar el último secreto de mi madrina. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, algo primordial e instintivo. Un sonido emergió de mi garganta. Primero fue un graznido, un quejido ahogado por años de silencio forzado. Pero luego, con toda la fuerza de mi alma, con todo el dolor y el amor acumulados, la palabra salió, clara, fuerte, aunque temblorosa por la emoción y la falta de uso. No. Isabella se congeló. Su mano a centímetros de la carta. Me miró con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Me puse de pie, temblando de pies a cabeza, y grité de nuevo, esta vez con nombre y apellido, con la verdad resonando en el aire tormentoso. Es mío, es de mi madrina, Elena, el señor Valenzuela. Que había bajado al oír el grito, se detuvo en seco, al pie de la escalera. Su rostro, normalmente una máscara de indiferencia, se contrajo en una expresión de puro shock. Ambos me miraban fijamente, no a la caja, sino a mí, a la niña muda que acababa de hablar, a la joven que ahora se erguía en medio del lodazal, sosteniendo una carta como si fuera un arma. El mundo pareció detenerse. La lluvia, el viento. Sus corazones, todo quedó suspendido en el eco de mi voz recién encontrada. Por primera vez en sus vidas, me estaban viendo. Realmente viéndome. El silencio, que había gobernado mi vida durante una década, se había roto en 1000 pedazos. Pero esa ruptura no trajo la paz, sino el presagio de una batalla mucho mayor. La verdadera tormenta. La que se desataría dentro de los muros de esa casa. Apenas comenzaba. Ya no podían ignorarme. Ya no podían tratarme como a un mueble silencioso. Había encontrado mi voz. Y ahora iban a tener que escuchar la verdad. Toda la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres saber qué secretos esconde esa carta y cómo reaccionarán Isabella y su padre, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La historia está lejos de terminar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos aquí para la parte final de esta historia que nos ha tenido a todos con el alma en un hilo. Si eres nuevo, te recomiendo muchísimo que veas los capítulos anteriores para que entiendas por qué estamos a punto de vivir uno de los momentos más esperados. Hoy, por fin, desvelaremos todos los secretos que guarda esa mansión y créanme, la verdad es mucho más impactante de lo que imaginamos. Prepárense porque esto es El Jardín Florece y no querrán perderse ni un solo segundo. Aquí estoy, parada frente al Sinje Valenzuela, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Él, con esa voz grave y distante, me hizo entrar. Mis manos temblaban, pero sabía que este era el momento. El peso de años de silencio, de una promesa hecha en secreto, estaba a punto de desbordarse.
con la voz aún torpe. Todavía resentida por aquel fuego que me arrebató tanto, empecé a leer la carta de mi madrina, Elena. Cada palabra era un eco del amor y la valentía de esa mujer increíble. Era una despedida, sí, pero también una revelación que lo cambiaría todo. La carta explicaba absolutamente todo. Contaba cómo, después del incendio, ese fuego provocado por rivales del señor Valenzuela, que me dejó sin voz, ella me encontró. Me acogió, me cuidó, me crió en secreto como a una hija. Imaginen eso, una vida escondida, pero llena de amor y dedicación. Ella me hizo prometerle que algún día volvería y reclamaría lo que era mío, lo que era nuestro. No solo era la carta, en esa caja había documentos irrefutables, pruebas de mi verdadera identidad. Y no solo eso, una considerable herencia que ella me había dejado. Y lo más hermoso de todo, esa herencia no era solo dinero, sino una inversión. Una labor de amor, la restauración de este jardín. Mientras leía, pude ver el rostro del señor Valenzuela transformarse. Al principio, había una especie de incredulidad, luego un shock profundo. Sus ojos se fijaron en los documentos, como si cada hoja revelara una verdad que había estado dormida por años. Y luego, una comprensión dolorosa. Remordimiento. Era como si el pasado, el presente y el futuro se unieran en ese instante. Isabella, que al principio escuchaba con su habitual arrogancia, poco a poco fue palideciendo. Esa superioridad se desvaneció, reemplazada por una vergüenza que nunca antes había visto en ella. Los secretos de la mansión, de la familia, de todos, salían a la luz. Las palabras de mi madrina resonaban en la sala, pintando cuadros de un pasado que yo solo conocía a medias. Veía en mi mente a una Sofía niña, pequeña y frágil, siendo cuidada con tanto amor por la señora Valenzuela, lejos de estas paredes, lejos de los problemas y las sombras. Ella me enseñó a sanar. No solo mis heridas físicas, sino también las del alma, me enseñó el significado de la resiliencia, de encontrar la belleza incluso en la tristeza. Y mientras el señor Valenzuela seguía examinando esos documentos, pude sentir como un muro invisible entre nosotros empezaba a desmoronarse. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Era un torbellino de emociones en esa sala. El señor Valenzuela, después de un largo silencio que parecía durar una eternidad, finalmente habló. Su voz ya no era fría ni distante, sino quebrada, cargada de una emoción que nunca le había escuchado. Elena, siempre pensando en todo, suspiró y continuó, mirándome directamente a los ojos. Sofía, perdóname, no tenía idea. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que escuchaba un tono tan humano en él. Mi esposa te amaba, y tú cuidaste de su legado, de nosotros. Esas palabras, ese reconocimiento, valían más que cualquier herencia. Era el principio de algo nuevo. Meses después, la mansión, ese lugar que un día pareció condenado, no se vendió, al contrario. Está siendo restaurada con un nuevo propósito, con una nueva vida. Ya no es un símbolo de dolor, sino de esperanza. Y aquí estoy yo, Sofía, hablando con más fluidez cada día, supervisando los trabajos del jardín. Este lugar que era un reflejo de nuestro dolor y abandono, ahora florece con una vitalidad asombrosa. El señor Valenzuela ya no es ese hombre distante, ahora está más sereno, a menudo lo veo por aquí contemplando el progreso. Y miren esto, Isabella se acerca, no con la altanería de antes, sino con una timidez que me sorprende. Extiende su mano, ofreciéndome una flor recién cortada del jardín. Es un gesto pequeño, pero significa muchísimo. Sonrío y la acepto. Es un nuevo comienzo para todos nosotros. La voz que perdí en aquel terrible fuego, la recuperé, y no solo para hablar, sino para proteger algo mucho más valioso que una propiedad o un nombre, el amor. La familia y la memoria de una mujer extraordinaria. El jardín, que antes era un reflejo de nuestro dolor y abandono, ahora florece con la promesa de un nuevo comienzo. Mi madrina me dejó mucho más que una herencia material. Ella me devolvió una familia, un hogar y un propósito. Y en el silencio de mi corazón, ahora crecen las flores más hermosas, las del perdón y la esperanza. Mirando este jardín bajo el sol, siento que cada pétalo es una historia de superación, de amor incondicional. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ver cómo la esperanza puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Como el perdón puede sanar viejas heridas, es verdaderamente inspirador. Gracias por acompañarme en cada paso de esta aventura. Si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un buen like, compartan con sus amigos y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.